Muy buenas amigos, un saludo, bienvenido a podcast Voces Autorizadas. Soy Sailes John, hispano-cubano, y nos encontramos aquí bajo la dirección de Santa Flores, Anita Flores en los controles técnicos, o si tuvo alguna cuestión técnica. Y no se olviden que este es el podcast Voces Autorizadas de The Epoch Time. No se olviden visitar nuestra página web epochtime.es, nuestro Instagram, epochtime _es, nuestro Facebook The Epoch Time, guión medio de edición España, y el X, antiguo Twitter, Epoch Time ESP. Hoy tenemos con nosotros una personalidad, una persona a la que el otro día tuve una conversación muy interesante con él por teléfono. Está muy al día de las cosas que pasan en la madre patria, de las situaciones que continúa, porque la leyenda negra continúa avanzando en, en España, y con motivo de un evento que se va a hacer el día 20 y 21 de enero de este 2026 en la Casa América, que tiene por título El legado de España y Norteamérica para la Escuela de Salamanca, que por cierto cumple 500 años. Este año se cumple el 256 aniversario de la Declaración de Independencia. Nuestro invitado va a impartir una conferencia que se llama La protección del indígena en las leyes de Indias en el dato del Perú. Tenemos con nosotros hoy al presidente de la Academia Nacional de Historia del Perú, don José Brunker. José, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Hola, Saidi, bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a meternos ya en arena directamente. La primera vez que alguien escribió en un libro o conceptualizó el concepto de la leyenda negra fue en 1914, menos que tengamos cuenta, un escritor que se llamaba Julián Cuderías, que acuñó ese término en un libro que se llamaba Pomper, La leyenda negra. Es un libro que le recomiendo a muchísimas personas. Y la primera pregunta que te quiero hacer, José, es la siguiente. ¿Puede considerarse la escuela de Salamanca como el punto de partida del pensamiento jurídico, moral y político que estructuró la acción de la monarquía hispánica en América? Bueno, sí, en cierto modo sí, aunque claro, la Escuela de Salamanca es heredera de toda la tradición jurídica del llamado Ius Comune Europeo o derecho común, ¿no? Que venía de tiempos anteriores, pero definitivamente la Escuela de Salamanca es fundamental a la hora de plantear, sobre todo en el caso, si nos interesa el caso americano, lo que significan, podríamos decir incluso hasta hoy, las bases del derecho internacional, sobre todo el derecho internacional público, ¿no? Y aquí la figura, digamos, central es la de el ilustre dominico Francisco de Vitoria, catedrático de la Universidad de Salamanca, quien es el primero en plantear, a partir del denominado derecho natural, una serie de criterios para la relación entre, no solamente entre los estados, sino también entre la gente, ¿no? Por eso se le llamaba derecho de gentes, ¿no? Que estuvieran de alguna manera normadas no por criterios de carácter religioso o de cualquier otro carácter, sino a partir de ese derecho natural, ¿no? Por ejemplo, el propio Vitoria se opone a la idea de la autoridad temporal del Papa sobre, digamos, en el mundo, ¿no? Y plantea, en el caso, por ejemplo, americano, que en realidad, pues debería haber una serie de criterios para legitimar acciones de conquista y otros criterios que harían que esas acciones de conquista fueran ilegítimas. Es un tema bien interesante porque los propios monarcas castellanos, Carlos V y luego Felipe II, estuvieron muy preocupados por la posibilidad de que las acciones de españoles en América hubieran sido ilegítimas, ¿no? ¿En qué medida las leyes de grupos, sí, anteriormente conocidas como leyes de Indias, fueron instrumentos fundamentales para el desarrollo institucional, jurídico y social del virreinato de Perú? Bueno, en realidad digamos, esa sería la prehistoria del virreinato del Perú, porque como tú sabes, el virreinato se crea
con las denominadas leyes nuevas de 1542-43, ¿no? A partir de la llegada previa, 10 años antes, en 1532, de Francisco Pizarro y sus huestes a lo que es actualmente el territorio del Perú. Pero las leyes de Burgos son muy importantes porque es la primera, digamos, manifestación surgida a partir de la preocupación del monarca, en este caso Fernando el Católico como regente de Castilla, frente al primer conflicto que podríamos llamar doctrinal con respecto al dominio de América o al aprovechamiento de la mano de obra de los indígenas en el Caribe con en la famosa homilía del dominico Antonio de Montesinos en la isla española, ¿no? Cuando en el año 1511, si no recuerdo mal, pues les dice a los encomenderos y conquistadores de la isla española, actualmente Santo Domingo, que si no dejaban de explotar de manera pues tan ruda a los indígenas de esa isla, pues ellos se iban a condenar, eternamente, ¿no? Hay que entender esta polémica y esta discordia a partir de un contexto que hay que entender muy bien, que es el de la visión trascendente de la vida propia de esa época, ¿no? Es decir, por más perversos que hubieran sido muchos de los conquistadores, ninguno de ellos tenía la menor duda sobre que había una vida después de la vida terrenal y sobre que había un Dios que te iba a juzgar al final de tu tránsito por el mundo, ¿no? Entonces, claro, eso, el que un sacerdote les amenazara con la excomunión o les amenazara con la condenación eterna, generó una tremenda, digamos, un tremendo desconcierto y le llegaron al rey Fernando el Católico una serie de quejas de estos encomenderos, a partir de las cuales él convoca la denominada Junta de Burgos, que generará luego las leyes de Burgos, donde a partir de la propuesta de un notable jurista de la época, Juan López de Palacio Rubios, se crea el llamado requerimiento. El requerimiento es un documento, digamos, a partir del cual los conquistadores podían luego desarrollar su expansión territorial. Y el requerimiento, como el propio nombre lo dice, era un pedido, una manifestación dirigida a los indígenas de las distintas zonas donde estuvieran expandiéndose, donde se les informaba, se les requería, ¿no? Su sumisión a la autoridad del rey, en tanto que el rey era representante del Papa y en tanto que el Papa era representante de Dios, ¿no? Ahora, claro, el requerimiento evidentemente muchas veces no era ni entendido por la población indígena, pero es un documento fundamental porque es el primer documento donde se ve esta preocupación, digamos, moral, ética, de justicia en la corona. ¿Qué diferencia del derecho natural hispano con el derecho natural anglosajón, no? Bueno, en realidad la base es la misma. Lo que pasa es que luego, efectivamente, el derecho anglosajón tiene características distintas, evidentemente. La llegada de los españoles al Perú fue una desgracia, ¿no? El Perú. Perdona, no te escuché bien, te oigo un poquito bajo, Saide. Te decía que si la llegada de los españoles al Perú fue una desgracia para el Perú. Bueno, es una muy buena pregunta, pero creo que habría que cuestionar la misma pregunta en el sentido de que el Perú, partamos de allí, tal como lo entendemos hoy, pues no existía. Es más, la propia palabra Perú, hay un famoso historiador peruano, Raúl Porras Barrenechea, que tiene un lindo trabajo titulado El nombre del Perú, donde él dice que hasta el nombre fue algo nuevo, ¿no? O sea, el nombre del Perú es fruto de esa confusión o de esa generada por la llegada de los españoles y sus primeras experiencias en el territorio, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el Perú, yo creo que hoy día antiguamente había, digamos, una polémica muy
digamos, muy dura, ¿no? Entre lo que podríamos llamar las corrientes hispanistas, las corrientes indigenistas, etcétera. Pero hoy en día, digamos, en el mundo académico, yo creo que está bastante aceptada la idea de que lo que se genera con este trauma, porque en efecto fue un trauma para los indígenas de entonces, y los españoles también reciben un shock muy fuerte, ¿no? A la hora de entender o sea, fue un encuentro de dos culturas absolutamente pues distintas y distantes, ¿no? Pero digamos, el Perú de hoy, o lo que entendemos como el Perú, digamos, no se comprende sin el ingrediente europeo, sin el ingrediente africano traído por los europeos. Es decir, lo que conquistan los castellanos es el imperio del Tahuantinsuyo, es lo que podríamos llamar la patria peruana en el sentido de patria como tierra de los padres, ¿no? El Perú antiguo, ¿no? Pero esa presencia española con sus luces y con sus sombras es la que va a generar una nueva realidad, que es la realidad que se independiza en 1821 y 1824. Como te decía el otro día, telefónicamente había un antiguo profesor de la Universidad Católica de Lima que decía que si uno comparaba el territorio al que llegó Francisco Pizarro y lo que vio Francisco Pizarro en 1532 y lo comparábamos con lo que dejó de ver en 1824 el virrey La Serna, luego de ser derrotado en la batalla de Ayacucho cuando se iba del Perú rumbo a España, ese Perú que dejaba el virrey La Serna en 1824 o enero de 1825 no tenía nada que ver con lo que encontró Pizarro en 1532, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, evidentemente la conquista significó para la población aborigen una situación que supuso, como dice el famoso cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, la aparición de una especie de mundo al revés, ¿no? O como dice el famoso historiador y antropólogo francés Nathan Bachtel, ¿no? Se produce una desestructuración, evidentemente, se produce un cambio realmente tremendo, ¿no? Pero que genera una nueva realidad. Claro, estamos hablando de dos culturas que se encontraron, que estaban en momentos distintos de la, del tiempo, ¿no? Una pregunta que otro día conversaba con alguien, o lo leía, ya estoy seguro, mío, que vivimos con un nivel de imagino impresionante, a veces así me cuenta si lo leíste, si lo escuchaste. Eh, eh, Hablemos un poquito y luego vamos al tema de la leyenda negra. Eh, Leí o escuché, no estoy seguro, que cuando las mal llamadas guerras de independencia en Perú no se quería eh, separar de España, ¿es cierto esto? Bueno, lo que ocurre, hay que entender primero que el Perú era el centro del poder español en América del Sur, ¿no? Entonces, no olvidemos también que las llamadas guerras de independencia o las rebeliones contra la autoridad española, pues adquieren un carácter mucho más fuerte y mucho más explícito a partir de un fenómeno que no es americano, sino que es español, que es la invasión francesa. Cuando se produce la invasión francesa de España en 1808, los españoles americanos, como se llamaban, en América sienten un gran desconcierto, porque no hay rey, no hay rey, y de acuerdo con las teorías políticas tradicionales españolas, al no haber rey, el poder debe revertir a los súbditos, ¿no? Entonces, a partir de eso se crean una serie de juntas gubernativas, etcétera. En Lima no, porque en Lima estaba el poder del virrey Abascal, pero en otras importantes ciudades de Sudamérica sí. Y entonces, en ese sentido, e inclusive las primeras juntas y los primeros movimientos son en realidad de apoyo al rey, ¿no? Y más bien luego, cuando viene el regreso de Fernando VII, la restauración del absolutismo, y las propias discordias entre los españoles en España, es cuando ya empiezan en América a aparecer de manera mucho más clara las posiciones de carácter separatista. Entonces, en el Perú, en efecto, hubo, digamos, sobre todo los sectores de la aristocracia limeña, etcétera, hubo muchos, pero muchos, que vieron la independencia como algo pues complicado, peligroso, frente a lo que tenían ciertos temores, ¿no? Pero en realidad eso ocurre, diría yo, en toda América, ¿no? Porque en el fondo la independencia o la propuesta de independencia significaba un cambio de régimen político que a mucha gente, pues frente a lo cual mucha gente tenía temores. Por ejemplo, quería comentarte, hay una figura
que explica muy bien esto, que es la figura del gran científico, humanista, político Hipólito Unanue. Hipólito Unanue era un criollo peruano, nacido en Arica, actualmente parte del norte de Chile. Él fue el introductor en el Perú de la vacuna contra la viruela, el que fundó el anfiteatro anatómico, un gran catedrático de medicina, estudió el clima de Lima, estudió los monumentos del antiguo Perú y era un gran intelectual, asesor de los virreyes. Él fue asesor de los últimos virreyes del Perú y luego fue ministro de San Martín y colaborador también de Bolívar. Entonces, claro, ante la figura de Unanue, tú puedes decirme, oye, pero ¿cómo puede ser que este hombre fuera asesor de los virreyes hasta la independencia y luego ministro de los libertadores? Bueno, lo que pasa es que Unanue hasta el final no vio clara la viabilidad de la independencia, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Y en el Perú, donde el poder español tenía su centro, evidentemente esas dudas fueron mayores, ¿no? No sé si pudiste leer el artículo que te envié sobre el ocaso de lenguas regionales en España. Y a raíz de ese artículo, te pregunto, porque creo que ese proyecto espero que continúe activo hoy en pleno siglo XXI. Hay muchísimas personas de acuerdo, pero tenemos que tomar otra dirección. La fragmentación o la destrucción de aquellos que llamamos la hispanidad continúa activa. Bueno, a propósito, por cierto, leí tu artículo muy interesante sobre las lenguas regionales. En realidad, para el caso, por ejemplo, peruano, habría que decir que buena parte de lo que es el conocimiento y el rescate y la conservación y el estudio de las lenguas aborígenes, en realidad se debe a los españoles y muy en particular a los religiosos españoles, no jesuitas y de otras congregaciones que sistematizaron, estudiaron, publicaron gramáticas, no solamente de la lengua quechua, también de la lengua aymara en el altiplano ya cercano a lo que es actualmente Bolivia. Tenemos, por ejemplo, el famoso jesuita italiano Ludovico Bertonio, que hace la primera gramática de la aymara, sobre todo porque los españoles entendían que el dominio de la lengua aborigen era muy importante para hacer una más eficaz evangelización, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, el conocimiento y el estudio de estas lenguas aborígenes pues, tiene mucho que ver con todo el proceso de evangelización. Y a raíz de lo que estás comentando, esto te pregunto, ¿qué interés puede tener una persona que viene a robar, a explotar, a violar, a robarse el oro, todas estas cosas que nos cuentan, en entender la lengua del local, en hacer una gramática y preocuparse porque incluso conozcan, ¿no?, la perspectiva española de creer en Dios? Bueno, lo que pasa es que tu pregunta está muy bien porque me permite conectar con lo que dije hace un rato. O sea, no hay que olvidar que estos señores, estos españoles que llegan al Perú, tienen una, repito, mentalidad o visión trascendente de la vida que los hace estar convencidos de ser portadores de una misión que es la propagación de la verdad en estos nuevos territorios. ¿Y cuál era la verdad? El Evangelio, ¿no? Ahora, eso no quita que en ese proceso, porque no te olvides además de que la justificación final, la justificación fundamental de la conquista es la evangelización, ¿no? La evangelización es lo que justifica la conquista. Ahora, en ese camino de desarrollo de la evangelización, evidentemente hubo muchos españoles a los cuales les pudo más la codicia, como en cualquier, acá no, digamos, complicado ese problema, con cualquier proceso de expansión. La historia universal es una historia de expansiones y de migraciones permanentes, ¿no? Ahora, en el caso específico español, es muy interesante tener en cuenta, hay un historiador peruano muy famoso, Guillermo Loman Villena, que estudió, entre otras cosas, en los testamentos de muchos conquistadores y encomenderos españoles en el Perú. Y es muy interesante ver cómo muchos de los conquistadores y encomenderos que fueron bastante crueles con la población indígena con la que trataron, cuando veían la muerte cerca, hacían testamentos beneficiando a esa población, estableciendo la construcción de hospitales, pidiendo perdón. ¿Por qué?
porque a medida que se veía la muerte cerca, se veía también la amenaza de que en el juicio, digamos, divino, luego tu trayectoria en la tierra, pudiera ser condenado al fuego eterno y no lograr la salvación eterna. Entonces, eso, y muchas veces mis alumnos a veces me comentan, ¿no? Cómo, claro, ¿cómo puede ser que gente que lo subo, evidentemente, muchos casos tan abusiva, etcétera, a la vez estuvieran convencidos de la existencia de una vida eterna? Eso no es contradictorio, porque uno puede perfectamente tener una serie de ambiciones terrenales, materiales, etcétera, pues sabiendo aparte, en paralelo, que hay una vida después de la vida. Y eso es lo que los lleva a angustiarse justamente cuando se ven que la muerte se acerca. Es decir, no es contradictorio el que hubiera habido muchos abusos, etcétera, con la y que fuera en paralelo con esta, digamos, justificación y misión fundamental que era la de transmitir la fe a los indígenas. Bueno, está claro que existe una dicotomía, ¿no? Entre, digamos, la carne, pero no como llamarla, y la espiritualidad. Bueno, la dicotomía propia, bueno, claro, propia de la naturaleza humana en todos los tiempos, ¿no? Yo puedo tener ideales muy elevados, pero digamos, en la vida cotidiana podemos caer ante tentaciones, digamos, materiales o la codicia, tú sabes que es un pecado capital. Y también esa tentación está en la naturaleza humana, ¿no? el, ¿Qué arraigo de penetración a la en sociedad peruana tenemos al nivel del común de los mortales, como se diría, ¿no? En lenguaje coloquial, y también en el mundo político, y no, porque ya me dijiste que el mundo académico en las ciertas instancias, ¿no? Están ya de acuerdo, pero a un nivel así de la sociedad, ¿qué nivel de arraigo tiene la leyenda negra? Mira, yo creo que por ejemplo, en el Perú actual también, el Perú es un país muy variado, ¿no? O sea, el Perú es una comunidad bastante compleja y bastante variada. Y por ejemplo, si tú le preguntas a un limeño actual por Pizarro, la conquista del Perú, etcétera, pues yo creo que no hay una visión tan negativa como la que puedas encontrar, por ejemplo, en el Cusco, que fue la capital del imperio de los incas, y donde evidentemente las memorias de, pues, situaciones terribles, de abusos o lo que fuera, pues pueden ser mucho más presentes. Ahora, hay un tema también que creo que es preocupante, ¿no? Que es el tema de la educación. Es decir, cómo se está enseñando la historia, ¿no? Y cómo desde el siglo XIX se ha planteado una historia, digamos, nacionalista, entre comillas, ¿no? Es decir, una historia que, bueno, se explica en su momento, porque no te olvides que los estados, nación hispanoamericanos, cuando se constituyen luego de la independencia, bueno, una de las intereses, una de las preocupaciones era, pues, obviamente generar un espíritu de comunidad, generar un sentimiento nacional, y para eso había que escribir una historia, ¿no? Y en esa historia, claro, en principio, y esto ocurre yo creo en toda América, los malos de la película eran los protagonistas de la etapa inmediatamente anterior que se había superado, la etapa española, ¿no? La etapa española había sido, y eso lo podemos ver en el himno nacional, lo podemos ver en muchos documentos de la época, la etapa española es una etapa de opresión superada con la independencia. Lo que pasa es que más adelante, cuando se va estudiando ya más en detalle todo esto, te das cuenta de que la independencia tampoco es que generara pues una situación idílica, maravillosa, ¿no? Sino que muchos problemas permanecieron y finalmente, como te digo, yo creo que hoy en día debemos entender la etapa española como la etapa prehispánica, como partes, ¿no? De la formación de esa entidad que hoy nosotros formamos, que es el Perú, y que a mí me gusta en esto citar mucho a el famoso filósofo, historiador francés del siglo XIX, Ernest Renan, que él decía en un libro muy bonito titulado ¿Qué es una nación? Él definía una nación o la característica central de la nación diciendo que era ante todo un plebiscito cotidiano. ¿Qué significa el plebiscito cotidiano? El que tú todos los días pues vives, trabajas, etcétera, en el contexto de una comunidad de la que todos son conscientes en cuanto a su pertenencia, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que en el caso peruano, si tú comparas el Perú de principios del siglo XX con el Perú de principios del siglo XXI, definitivamente es un país es un país todavía que necesita mucho en el camino de la integración,
pero es un país mucho más integrado que hace 100 años. Y, por ejemplo, Lima, hace 100 años, era una ciudad criolla que le daba la espalda a la sierra. Hoy día Lima es una muestra de la complejidad del Perú. En Lima tú puedes escuchar hablar todas las lenguas andinas, en Lima tú tienes todas las fiestas patronales de todas las provincias del Perú, porque Lima es una ciudad inmensa a la que hay un montón de gente de todo el Perú. Entonces tú ahora tú visitas Lima y Lima es una representación de esa integralidad del Perú, que es un país, te repito, muy complejo, muy diverso, muy variado, pero en el que ese plebiscito cotidiano, pues más o menos se va dando, ¿no? Bueno, como sociedad, y ya no solo del Perú, sino en general de sociedades hispanoamericanas, yo creo que esta especie de conexión, ¿no? A esa maquinita, ¿no? A ese soporte vital de la leyenda negra como sociedad, desde luego que nos hace mal, porque decir que nosotros venimos de una violación, de un robo, de una serie de cuestiones que evidentemente, como tú has dicho, me gusta mucho la exposición que has hecho, ¿no? No podemos decir que la historia fue rosa y todo fue bonito y lindo. No podemos irnos al Claro, extremo, claro. claro. Evidentemente, seguro que hubo gente mala, seguro que hubieron explotadores, seguro que hubo ladrón, seguramente hubo algún violador, pero en general, por las normativas que existían y por esa dicotomía de la espiritualidad y la carne, la gente trataba de botarse bien. ¿Tú crees que una sociedad enganchado a esta máquina de la leyenda negra es una sociedad que viene ya totalmente desconfigurada y que esto es lo que abre la puerta a que vengan ciertas ideas como el comunismo, el socialismo, para destruir la sociedad? Porque si somos una sociedad totalmente que surgimos, ¿cómo no? Surgimos de una violación, de un robo, de un desarraigo, de una cosa terrible. ¿Crees que este es el caso deductivo perfecto para este tipo de ideología? ¿Y crees que deberíamos todos los hispanos, y empezando con los españoles, que son los primeros que se tiran piedras a sus tejados, deberíamos tener un proceso de autorreconciliación con nosotros mismos? Porque no es fácil? Yo viví ese proceso y creo que muchas personas no han vivido. No es fácil decir, oye, eres hijo de un violador, tus antecesores eran unos ladrones, habían salido de las cárceles españolas y todas estas cosas, nos trajeron enfermedades, nos trajeron desgracia, todo es malo, no hay nada positivo, ¿no? Sí, bueno, mira, escuchando tu pregunta, se me viene a la memoria un libro a cuyo autor deberías entrevistar. El autor se llama Tomás Pérez Bejo. Tomás Pérez Bejo es un historiador español, pero que trabaja en México. Y acaba de publicar hace un par de años en la editorial de la Universidad de Zaragoza un libro brillante titulado México, dos puntos, la nación doliente, que es un título buenísimo porque justamente se refiere, él lo que estudia es las representaciones de la historia de México a partir de las pinturas, a partir del arte del siglo XIX y XX. Y entonces lo que dice es, se nos ha planteado un discurso oficial del siglo XIX donde México en efecto es un país fruto de una violación. México es un país fruto de unos abusos permanentes y tiene una historia absolutamente trágica en todos los aspectos. Y eso, claro, no ayuda a que tú tengas hoy en día, digamos, esa mentalidad, digamos, no ayuda a que tú tengas hoy en día una visión, digamos, segura de ti mismo como comunidad, ¿no? Entonces, ese libro es excelente porque en efecto lo que de alguna manera señala es cómo se ha ido tergiversando la historia para plantear una etapa de la historia de la formación de México como una etapa absolutamente negativa, ¿no? Y que hizo muchísimo daño a una realidad que fue avasallada por esos conquistadores, ¿no? Y Pérez Bejo explica muy bien cómo en realidad el México de hoy no se puede entender sin la etapa española. Como en una familia no puedes entender tú las características de una familia sin tener en cuenta el aporte de los diversos antepasados que tú tienes, aunque algunos de los antepasados no te caigan bien, ¿no? Somos la única comunidad cultural lingüística que todavía estamos en este capítulo y no nos es casi como adictivo, ¿no? Está bien, chava, la leyenda negra. Bueno, mira, no he pensado mucho digamos, no es que haya pensado en hacer comparaciones,
pero en efecto es llamativo. Tú has dicho algo antes que es interesante, y yo creo que en el Perú hemos heredado eso de los españoles, ¿no? Como que tenemos un especial gusto, entre comillas, en autoflagelarnos, ¿no? En autoangustiarnos, ¿no? Te puedo contar una anécdota muy interesante. Yo estuve hace un par de años dando clases en la Universidad de Toulouse, en Francia, y recuerdo que una estudiante me comentó que ella, digamos, los juicios o las referencias más negativas con respecto a lo que fue, digamos, el mundo hispanoamericano, los tuvo como alumna digamos, de intercambio en una universidad española, ¿no? Es decir, sus profesores en Francia no habían sido tan severos, digamos, con todos los elementos negativos del Imperio Español como los propios españoles. Bueno, es una anécdota, pero te revela, en efecto, esa, esa idea, ¿no? Ahora, también es verdad que, y esto es algo interesante de evaluar, porque no por casualidad surge, porque tú sabes que la leyenda negra de alguna manera se funda en testimonio de los propios españoles, ¿no? Pero no es muy interesante tener en cuenta cómo toda esta literatura crítica contra digamos, los abusos de muchos españoles, etcétera, parte de religiosos, sobre todo, pero también de otras personas, que tienen esta preocupación justamente por el tema de la salvación eterna, ¿no? Ese es un tema bien, bien importante. O sea, por muy criminales que hubieran sido muchos de ellos, todos ellos tenían muy clara la visión trascendente de la vida. Eso es bien importante tenerlo siempre presente porque si no, no podemos caer en anacronismo, ¿no? Bueno, Juan Miguel Zunzunegui dice que el padre de las casas en realidad fue un escritor, ¿no? De historias fantásticas, porque resulta que en el Caribe no había esa población, esa cantidad de gente que relató en el breve relato de la señal, no existía esa cantidad de personas y evidentemente no existía la tecnología para asesinar a tantas personas. Creo que una vez lo que eran como 1000 personas al día, una brutalidad de seres humanos al día, que no había esa población, es cierto, y lo reconocemos que gracias a los conflictos que se produjeron en el Caribe, trajo una reflexión y sobre lo que decía de lo trágico que somos trágicos, porque está en nuestra sangre, en nuestra herencia. Cuando yo veía la película de José Luis López Linares, Hispanoamérica, Canto de Esperanza, y un capítulo dedicado a explicar por qué somos así, ¿no? Tan, tan dramáticos, ¿no? Y explicaba, mira, esta es una canción de dolor, de que me engañaste y no sé qué, pero mira, qué alegre lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, es una cosa que creo que viene en nosotros mismos y creo que tenemos que hacer un proceso, todos nosotros, e incluso los que estamos convencidos, porque en algún momento nos puede arrastrar la corriente de autosanarnos, ¿no? Para entender un futuro donde nosotros, los hispanos, somos ya 600 millones de almas que compartimos esta lengua y que tenemos que tener un futuro político común, porque todo el mundo tiene futuros políticos comunes, los anglosajones, los francófonos, los germánicos, pero nosotros todavía estamos en el siglo XV, que si un español le robó un plátano a mi abuelita, perdón, no, 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 logro dedicarnos. Pues eso, estamos en el siglo XV, que ay, le robó un plátano a mi abuela, claro, es que no avanzamos como sociedad. Bueno, otra pregunta. ¿Puede afirmarse que el modelo jurídico hispánico en América fue el más avanzado en términos de protección legal, perdón, en términos de protección legal de los naturales en comparación con otros sistemas coloniales contemporáneos? Mira, el sistema jurídico, digamos, de otras estructuras imperiales, tampoco es que yo los haya estudiado a fondo, pero lo cierto es que en todo caso, digamos, el esquema jurídico español fue pionero en la medida en que se basa en una visión muy moderna y novedosa de lo que es el derecho internacional, al punto que el padre Victoria es reconocido por muchos como el padre del derecho internacional público, ¿no? Y en efecto, el hecho de entender a la población indígena como vasallos libres de la corona, a pesar de que eran entendidos como menores de edad, es decir, como incapaces, ¿no? Pero todo ello supone
digamos, el reconocimiento, digamos, de los derechos que en principio tienen las propias autoridades prehispánicas, porque como decía Vitoria y otros autores de la Escuela de Salamanca, es verdad que los indígenas eran infieles, pero eran infieles en otro sentido, porque claro, los españoles luchaban contra los infieles en Europa, que eran básicamente los musulmanes, ¿no? Eh, pero porque los musulmanes habían invadido la península ibérica, los españoles estaban, digamos, a lo largo de la Baja Edad Media, pues luchando para recuperar los territorios invadidos por los musulmanes. Y eso es lo que hacía, por ejemplo, que se justificara la esclavitud después de episodios bélicos, ¿no? Frente al infiel que había atacado al cristiano. Pero ojo, los infieles americanos, los indígenas americanos, eran infieles, en el sentido que no eran cristianos, pero eran infieles de otro tipo porque ellos no habían atacado a nadie. Al contrario, los españoles eran los que habían llegado allí. Entonces había que contar con la aquiescencia de los indígenas y de sus autoridades naturales para someterlos. Y esa es la idea justamente del requerimiento. Lo que pasa es que el requerimiento, como tú comprenderás, fracasa también porque nadie lo entiende, ¿no? Imagínate un español hablándole a un puraca o cacique del Caribe sobre que existe un Dios sobre la tierra y que su vicario está en Roma y que el rey tiene su bendición y que por tanto hay una sola verdad, etcétera. No lo entendían, igual pues se hacía la conquista, pero digamos, el sustrato jurídico es azul, ¿no? Porque, porque en realidad trata en igualdad a todos los planeta, aunque no fueran cristianos, ¿no? Y en lugares donde no había cristianismo y donde había autoridades constituidas, esas autoridades eran autoridades legítimas. Y, por ejemplo, un título válido para conquistar era, por ejemplo, que los propios indígenas voluntariamente se plegaran a la, a la autoridad española. Otro título válido era, por ejemplo, los indígenas incurrían en acciones contra natura, que se entendían contrarias a la ley natural, por ejemplo, la antropofagia. Si había indígenas que practicaban antropofagia, tú los podías conquistar porque estaban yendo contra el derecho natural. Otro derecho natural es el derecho de transitar y comerciar por el mundo. Si alguien te impedía desarrollar labores comerciales o transitar, podía estar. O sea, el padre Vitoria plantea una serie de títulos legítimos de la conquista, pero no a partir de criterios políticos ni religiosos, sino a partir de los criterios de la llamada ley natural. Y en ese sentido también plantea títulos ilegítimos. Es decir, si tú llegas a un lugar y simplemente arrasas con todo y los conquistas sin mediar palabra, eso evidentemente es ilegítimo. Por eso es que a Felipe II le angustiaba mucho la posibilidad de que la conquista hubiera sido ilegítima, porque eso implicaba pues tener incluso se llegó a pensar en que quizás sería conveniente que los españoles se retiraran de América, ¿no? Pero claro, ahí también surgieron voces diciendo, no, pero es que si nos retiramos de América, los indios cristianizados pueden volver a la gentilidad, pueden volver al paganismo, y eso es peor. ¿Por qué? Porque el mayor bien que se les daba, de acuerdo con ese contexto, era el bien de conocer la verdad. ¿Y cuál era la verdad? El cristianismo, ¿no? Eh, este es un tema que conozco de producto de la mayoría. Yo no sé, estar un poquito más fuerte, te oigo lejísimo, te oigo lejísimo. Bueno, lejos estoy, tú estás en Madrid y yo en Barcelona. Bueno, te iba a preguntar si las tribus indígenas de Perú practicaban los sacrificios humanos, la campaña, este tipo de cosas. No, en el Perú en realidad eso fue algo bastante, digamos, bastante raro en comparación con otras partes de América, ¿no? Hay en algunas culturas prehispánicas del norte algún tipo de referencia con respecto a ello, pero en todo caso, cuando ya los españoles llegan, la situación era distinta. Es un tema que no he estudiado en detalle, pero que por lo menos en las crónicas de que disponemos de la época, etcétera, no se, no se menciona tanto. Lo que sí es cierto es que, sobre todo en la época del virrey Toledo, en la segunda mitad del siglo XVI, este virrey que quiso realmente, digamos, establecer un dominio mucho más efectivo del rey en América, él se esforzó mucho en demostrar la tiranía de los incas, o sea, el carácter tiránico de la autoridad del inca para justificar la conquista, ¿no? Pero eso es algo muy discutido también porque el propio virrey Toledo, por ejemplo, se fundamenta en varias costumbres incaicas para establecer instituciones en el Perú, ¿no? Entonces, claro, si eran tiranos, ¿cómo es que tú te apoyas en esas costumbres? En fin, hay toda
toda una discusión con respecto a cómo interpretar la historia prehispánica, ¿no? Yo te cuento esto porque unos historiadores teorizan una de las razones por las que a algunos indígenas les fue fácil aceptar el cristianismo es porque, claro, la explicación que le daban los curas o las personas, ¿no? Decían que su religión ya tenía un hijo sacrificado, ¿no? Que no tenían necesidad de sacrificar el suyo para que hubieran cosechas o para que se acabara la sequía, este tipo de cuestiones, y que en ciertos sectores, no podemos decir que en todos, se produjo esa cuestión de la aceptación del cristianismo por eso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, evidentemente, está inspirada en el Padre Victoria y en la Escuela de Salamanca y estas cuestiones, ¿verdad? Claro, y además, pero volviendo a lo que dices de los indígenas, por ejemplo, en el Perú hubo una serie de grupos étnicos que debido digamos, al dominio incaico, que para muchos era algo, pues, indeseado, insoportable, y a la propia guerra civil, ¿no? Que se estaba dando entre el Inca Atahualpa y su hermano Huáscar, pues, para liberarse de ese yugo incaico, que era un yugo también de conquista, ¿no? Que venía de la Sierra Sur del territorio, se alían con los españoles, ¿no? Por ejemplo, el grupo étnico de los Chancas en el Valle del Mantaro, al punto de que durante la época virreinal no fueron pocos los indígenas que incluso llegaron a viajar a España para pedirle al monarca Mercedes en agradecimiento y en retribución por el apoyo brindado a los españoles. Es decir, la conquista no se hubiera completado, no se hubiera dado como se dio sin el apoyo de importantes sectores indígenas, no solamente el caso peruano, más conocido incluso es el caso novohispano, ¿no? Con las caltecas, por ejemplo, que fueron fundamentales en el apoyo a Hernán Cortés. Es decir, en ese sentido, por eso es que también es interesante recordar o sacar a relucir autores relativamente recientes, académicos muy importantes, que de manera muy clara están de alguna manera ilustrando mucho mejor lo que fue la complejidad del mundo virreinal. O sea, no es un mundo maniqueo de unos opresores españoles y unos oprimidos indígenas. Eso se da en muchos casos, evidentemente, pero hubo también casos de indígenas que más bien estaban muy dispuestos a ser cristianos y a ser hispanizados. Eso lo estudia, por ejemplo, al estudiar la evangelización del Perú, Juan Carlos Estensoro con su libro del paganismo a la santidad, o José Carlos de la Puente Luna con un libro muy interesante publicado hace poco, titulado en los reinos de España, donde estudia los muchos casos de indígenas que piden al rey una serie de mercedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el estudio de casos concretos como esos autores que te menciono es muy importante para poder salir de estas visiones tan generalizantes, ¿no? De una historia de buenos y malos que no es así en el caso de la conquista o del virreinato peruano, y no es así en ningún otro caso. Es decir, hay muchos grises, no todos blancos y negros en la historia. Hay muchos grises, todo es un proceso, hay muchos elementos que hay que considerar, y en ese sentido la investigación de los historiadores es fundamental para no dejarnos llevar por pues ideas preconcebidas, lugares comunes, frases hechas, estos son los malos, estos son los buenos, no, yo creo que explicada, ¿no? Te preguntaba, te agradezco que profundizaras en este tema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos está inspirada, de nuevo, en el Padre Victoria y en las marcas. Pues claro, naturalmente, por supuesto, ahí está, de alguna manera, ahí inclusive muchos autores han señalado cómo, porque muchas veces se dice, no, claro, la idea de libertad, de igualdad que aparece con la Ilustración, con la Revolución Francesa, es verdad, pero hay un antecedente, y ese antecedente está en la Escuela de Salamanca, efectivamente, no solamente en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito del pensamiento económico, en el ámbito de la dignidad humana, ¿no? Son pensadores que realmente se adelantan a su tiempo, ¿no? Y no son, creo yo, adecuadamente valorados hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer? Porque creo que estamos plenamente de acuerdo, ¿no? Todo lo que hemos venido comentando, pero necesitamos aterrizar estas ideas en el común de los mortales. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Bueno, esa es una labor complicada, ¿no? Y mira, yo soy historiador, yo soy investigador
yo doy clases en la universidad, publico artículos, publico libros. Debo reconocerte que no tengo dotes, creo no tener dotes como para hacer una especie como hoy llaman hoy día influencer, ese tipo de cuestiones, que efectivamente hay gente que llega mucho más al público. Pero yo creo que cada uno desde nuestro lugar, o sea, yo como investigando en los archivos o estos colegas de los que te he mencionado, que lo que pasa es que, claro, muchas de las conclusiones a las que llegamos los historiadores, lamentablemente, luego no tienen un mayor alcance al público en general, ¿no? Y yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga, en el sentido de que es importante que estas visiones, esto que alguna vez en el Perú se llamaba las mentiras de la historia oficial, alguien habló de eso una vez que me gustó mucho ese concepto, ¿no? Hay una serie de mentiras de la historia oficial, o sea, cosas que, por ejemplo, en el Perú que hubo 14 incas, no, y los incas no fueron 14, no se sabe muy bien, eran además duales, la autoridad del inca era dual, o sea, pero hay como ideas muy establecidas y las conclusiones de los historiadores muchas veces no llegan al gran público. Yo creo que acá, pues, tienen mucho que decir, no solamente los historiadores, bueno, sino también personas como tú, que son pues líderes de opinión, personas que tienen ahora en el mundo de las redes sociales, es impresionante la llegada que se puede tener y yo creo que eso efectivamente estaría, bueno, pues estaría de todo, ¿no? Cada uno digamos, en su medio, ¿no? En su ambiente. Bueno, nosotros los necesitamos a ustedes y ustedes nos necesitan a nosotros. Creo que es una... Totalmente, claro, sí, realmente de acuerdo. Nosotros para salir de nuestra pequeña cofradía, claro, tú escribes yo a veces escribo artículos, ponte en revistas académicas y te leen, pues 15 colegas te critican, te elogian, pero no sale de ahí, de un marco muy, muy pequeño, ¿no? Y eso evidentemente hay que expandirlo, ¿no? Bueno, por eso yo he decidido ir a dar conferencias, si es necesario en la selva, voy a dar conferencias para que la gente entienda la importancia y la potencia geopolítica que tenemos los hispanos, que es en lo que ando yo. Somos un grupo cultural impresionante, con un universo increíble por desarrollar y que necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos y sacarnos la vienda negra de los huesos, que tenemos en los huesos, para tener... No, y además hay otro tema, Sai, de que a veces caemos en el anacronismo, porque claro, el Perú pues de 1532 o el Perú de 1824 no es el Perú de hoy. La España de 1492 no es la España de hoy. Entonces también hay que ver eso también con un poquito de distancia, ¿no? Buscando más la objetividad, ¿no? O sea, han pasado muchas cosas, han ocurrido, y bueno, y evidentemente las responsabilidades, además ahora que se habla tanto del pedir perdón, etcétera, bueno, en realidad las responsabilidades son personales, no hay personalidades grupales, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, estamos viendo que perdón no resuelve nada. Este ministro nefasto de Exteriores que tenemos en España ha pedido perdón a México y México No, sigue. pero mira, yo creo que ya hablando en teoría, yo creo que pedir perdón siempre enaltece al que lo hace. Pero, por ejemplo, yo tengo un caso muy claro que me enteré por el periódico hace poco, a raíz de lo del ministro de los Exteriores. Parece ser que en los años 80 o 90, el rey de España, el rey Juan Carlos, en México, de manera espontánea, en una intervención, manifestó su pesar por los abusos. Entonces, yo creo que, digamos, 500 años después, el líder digamos, del Estado, que de alguna manera es el que tiene, digamos, del cual vienen estos, digamos, cuyos antecesores son estos personajes que espontáneamente señalen su pesar por las cosas que ocurrieron, no me parece mal. Lo que sí me parece un poco fuera de lugar es que se exija disculpas, sobre todo a alguien que no tiene nada que ver con, me refiero, a que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ahora, el que tú digas espontáneamente, ¿no? Manifiestes tu pesar por algo que pasó hace 500 años y que te parece que fue un abuso, yo creo que eso está muy bien, pero claro, no puede ser algo exigido, creo yo, porque eso también rarece un poco el ambiente, ¿no? Bueno, no es la primera vez que ocurre, justo después de vamos a llamarle el divorcio de España y lo que hoy conocemos como México, también en ese momento España tuvo un gesto de reconciliación. Entonces yo creo que el problema es lo que veníamos hablando, ¿no? El fracaso de la construcción del ideario nacional ha sido un fracaso en muchos estados de Hispanoamérica y lo más fácil es decir la culpa a los españoles, ¿no?
cosa que está 500 años atrás. La culpa de ellos, somos así por culpa de ellos, y ni siquiera estamos viendo todo lo positivo que hay entre nosotros. ¿Cómo ves el futuro de los hispanos en el mundo? Saldremos de- aterrizaremos en el común de los mortales, los hispanos se sentirán orgullosos de apellidarse, porque es curioso, te apellidas Rodríguez, Fernández, tú te apellidas de la Puente, en fin, González, no sé qué, y estamos renegando de eso que somos. Es que eso tiene que ser muy traumático. ¿Llegará ese momento? Mira, yo creo que sí. Bueno, yo en realidad soy en principio optimista en general, ¿no? Y yo creo que sí, porque además yo noto, mira, yo estudié en España en los años 80, inicio de los 90, y yo nunca he visto, o sea, ahora, lo que yo estoy viendo ahora que esta entrevista que me haces es muestra de eso, en España hay un gran interés por reflexionar sobre estos temas, etcétera. Entonces, eso me parece bien interesante y yo creo que finalmente la realidad prima y lo cierto es que hay una comunidad, digamos, hispanoamericana sumamente clara y sumamente potente. Eso se ve, por ejemplo, en Madrid, ¿no? La cantidad de hispanoamericanos que han llegado a España, digamos que ellos mismos, digamos, perciben cómo en efecto eh, son mucho mayores los elementos que nos unen que los que nos separan. Yo creo que el futuro es promisorio, yo estoy seguro. Además, tenemos como tú dices, ¿no? Somos 600 millones de hispanohablantes, una comunidad realmente importante que comparte no solamente la lengua, comparte muchos elementos culturales, etcétera. Yo creo que eso es interesante. Vuelvo a recomendarte el libro La Nación Doliente, de Tomás Perevejo, porque él dice exactamente lo que tú has comentado, que la manera como se relata el nacimiento y la historia de México es una manera doliente, es una manera, digamos, como de autoflagelación que evidentemente no genera un ánimo muy positivo, ¿no? A mí me gusta citar a un historiador peruano que se llama Jorge Basadre, que él tiene dos frases muy bonitas, ¿no? Una es que él dice que el Perú, tras la independencia, fue un problema, pero también una posibilidad. Y de hecho tiene un libro, ¿no? Perú, problema y posibilidad. Nuestros problemas en el Perú son muy grandes, pero yo creo que las posibilidades están ahí, ¿no? Y la idea es alcanzar lo que también el propio Basadre llamó la promesa de la vida peruana. Esa fue un poco la oferta de los líderes de la independencia, ¿no? Llegar a un Perú que fuera firme y feliz por la unión, como era el lema, ¿no? De esa época, ¿no? Entonces yo sí creo que la promesa de la vida peruana se va a cumplir, ¿no? A veces, claro, es difícil mantenerte este criterio con todos los problemas que hay de todo tipo, pero como te digo, el Perú es un país que se está integrando, a pesar de todos los problemas, se está integrando cada vez más. Tú comparas el Perú hace 100 años con el Perú de hoy y es un país mucho más integrado, ¿no? Eso yo creo que es muy positivo. Bueno, nos dimos cuenta, por lo menos lo que es mi caso, de que íbamos sin rumbo. Nos dimos cuenta, por eso es este avivamiento que se está produciendo en España, íbamos sin rumbo. Yo te cuento mi experiencia personal y con esto cerramos. Un señor, un día estábamos en un lugar, había varias personas, me dice, oye, ¿tú de dónde eres? Y yo le digo, ay, yo soy de Cuba. Y dice, de la hermana provincia de Cuba. Yo, para que se siente de provincia, si a mí me dijeron desde niño que yo vivía en una colonia que me extraía la sangre, ¿cómo que provincia? Este hombre me está engañando. Y entonces el hombre que nosotros somos hermanos. Por primera vez, un español me estaba diciendo que era mi hermano y que era una familia. Y entonces yo le puse a investigar, dijo, déjame leer, porque es que además no es que la información esté escondida, la información está ahí, hay conclusiones, hay literaturas, hay todo está ahí, pero nos ponen una venda en los ojos y no somos capaces de verla. Y cuando yo empecé a investigar me di cuenta, pero claro, pero si es que eh, esto no puede así, lo que nos han contado es para tener un odio, ¿no? Hacia España. Y yo creo que la primera parte que tenemos que tener es esa, ¿no? La, Así es, además en el caso de Cuba, si me permites, claro, Cuba fue provincia española hasta 1898, con lo cual hay, digamos, 80 años más que en el caso, por ejemplo, peruano, ¿no? mira, acaba de salir un estudio que dice que los cubanos, incluso los que tienen aspecto negroide, tienen más de un 60% de genes ibéricos. Fíjate tú, Mira, cómo es la. y tiene todo el sentido, claro, claro.
Fíjate tú cómo es la cosa. Así que yo creo que tenemos que seguir en este camino de reconciliación, de encuentro. Yo estoy muy contento de haberte conocido. Espero pronto poder visitar tu tierra, que no ha estado Pues nunca. encantado, estás invitadísimo, encantado, por supuesto. Mantengámonos en contacto, por supuesto. Quiero conocer a este escritor del que me comentaste. Y queridos amigos, este ha sido, ya vamos a decir, nuestro querido, nuestro estimado José de la Puente Brute, presidente de la Academia Nacional de Historia del Perú, que nos ha dado una entrevista excelente, ha arrojado luz sobre temas que hemos venido hablando y vamos a seguir hablando, porque los hispanos necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado para poder tender un puente hasta el futuro. Este fue el podcast Voces Autorizadas. Soy Isaías Salichón, bajo la dirección de Flores, Anita Flores, y nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias, Aide. Buenos días.